Bien, vamos a continuar con los ejercicios. Nos habíamos quedado en el ejercicio 27, ¿no? Que ustedes ya tenían que haber terminado hasta ahí. Vamos a continuar haciendo los pares. Les vuelvo a indicar, no es necesario que me estén copiando algunas cosas, pero ya se les tiene que hacer muy familiar algunos ejercicios, ¿no? Que han debido notar que no es nada complicado. Solamente es entender a qué se refiere este 13 puntito, que es un múltiplo, y este número que generalmente sobra llegaría a ser el resto, ¿no? Entonces al final estamos hablando de divisiones, pero que están nombrados de diferente forma, como en este caso múltiplos, ¿no? En este caso, ¿qué nos dijera, por ejemplo? Que tenemos que buscar un número multiplicado por 13 más algún número que nos dé 240. O, dicho de otra forma, tenemos que agarrar y tratar de dividir 240 entre 13. Y el resto que nos sobraría de eso sería justamente el x que ahí aparece, ¿no? Entonces podemos hacer de ambas formas, ¿sí? Entonces en este caso tendría 240, que sería igual a 18 por 13, que 18 por 13 nos daría 234, y para que complete a 40 sería más 6, ¿no? Por tanto la solución del ejercicio sería 6, que sería el segundo recuadrito. Este es el ejercicio 29. Ya, entonces hablamos de divisiones. Al final los múltiplos son multiplicaciones, como les he indicado, y cuando tenemos un sobrante estaríamos hablando del resto. ¿Ya? De la misma forma en algunos ejercicios los pares de aquí. Aquí lo mismo, ¿no? Primero tenemos que leer el enunciado y tratar de entender siempre lo que nos indica el ejercicio. Aquí nos dice si el siguiente número es divisible por 8, ¿cuál es el valor de A? Entonces me está indicando que ya es divisible, ¿no? Entonces que no va a haber resto. Otra vez, como en algún ejercicio que habíamos hecho, en este caso este es el 33, lo que tengo que hacer es ir dividiendo, ¿no? Por ejemplo, si aquí tendríamos una división, sería 2 por 8, 16, al 16 pago, bajo la siguiente cifra, que es el 2, no contiene 0 al cociente, bajo la siguiente cifra, que es el A, y esto se va a convertir en 20 algo. 8 por cuánto les da 20 algo, sería 8 por 3, ¿no? 3 por 8, 24 sería, por lo tanto el A sería 24. Y lo que tendríamos sería, por ejemplo, que 1624 tuviera que ser igual a un número por 8, a un número multiplicado por 8, ¿no? Que en este caso sería 203 por 8. Podemos hacer la prueba. 3 por 8, 24. 3 por 8, 24, llamamos 2, baja, y 2 por 8, 16. Es por eso que es exacto, no tiene aquí el resto. ¿Ya? Entonces de esa forma son divisiones simplemente estos, ¿no? Aquí múltiplo de 13 más 5 les dice, entonces este 5 es un resto, ¿no? Nada más dividen y les tiene que dar un resto 5. Este reemplazan para que les dé un resto 5. ¿Cuántos números de dos cifras son múltiplos de 4? El ejercicio 35. Ya habíamos hecho también ejercicios similares a esos. ¿Cuántos números de dos cifras son múltiplos de 4? Tengo que encontrar el primer número de dos cifras múltiplo de 4, ¿no? Que en este caso sería el 12. ¿Sí? Después tendría que buscar el último número de dos cifras que sea múltiplo de 4, pero de dos cifras, ¿no? Que sería el 96. El último número de dos cifras.
Después, ¿qué haríamos? Como aquí nos dice simplemente que vayamos contando, la operación que hacíamos cuando contábamos, porque eso cuántos números me está diciendo, no me está diciendo cuáles son los números. Si me dijera cuáles son los números, entonces tendría que ser 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente. Pero en este caso no me está diciendo eso, ¿no? Para eso lo que hacíamos era agarrar el último menos el primero y dividir entre la cantidad que va avanzando, ¿no? Como en este caso me dice múltiplos de 4, entonces voy a dividir entre 4 y a esto siempre lo voy a sumar un hito. Eso era lo que les había indicado, ¿no? Y luego es hacer operaciones aquí, ¿no? 96 menos 12 sería 84. Tendríamos 84 dividido entre 4 y más 1, ¿no? Aquí tendríamos 21 más 1, 22, ¿no? Entonces habría, ¿cuántos números de dos cifras son múltiplos de 4? Habría 22, ¿ya? Entonces de esa forma trabajábamos, ¿no? En el 37, ¿cuántos números de dos cifras ahora no son múltiplos de 8? Lo que vamos a buscar va a ser encontrar los múltiplos de 8 y vamos a restar de la cantidad de cifras que hay, ¿no? Entonces primero vamos a buscar los múltiplos de 8. Primero, el primer número múltiplo de 8 sería el 16, ¿sí? El segundo o el último múltiplo de 8 sería también el 96, como en el anterior ejercicio. Y hacemos la misma operación, ¿no? Vamos a hacer la fracción 96 menos 16 en este caso, y ahora tenemos que dividir entre 8 y más 1. Igual tenemos 80 dividido entre 8, 10, más 1, 11, ¿no? Bueno, tendríamos de esta forma, ¿no? 80 dividido entre 8 más 1. Y eso sería igual a 11. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos números de dos cifras hay desde 2 hasta el números de dos cifras ¿cuántos números de dos cifras hay, ¿no? Eso es lo que nos están indicando. Bueno, para eso también podemos contar, por ejemplo, el primer número de dos cifras sería el 10. El último número de dos cifras sería el 99. Y hacemos lo mismo que esto, ¿no? Para contar y tener la certeza de cuántos hay, haríamos 99 menos 10 dividido entre 1, porque ahora está avanzando de 1 en 1, y a eso le sumamos 1. En este caso 99 menos 10 sería 80, o 89 más 1, 90, que era de esperarse, ¿no? Que debería de ser 90 números. Y para la solución del ejercicio, como aquí me está diciendo, no me está diciendo cuántos números de dos cifras son múltiplos de 8. Me está diciendo no son múltiplos de 8. Entonces, para averiguar el no son múltiplos de 8, tengo que restar la cantidad de números de dos cifras que hay, menos la cantidad de números de dos cifras múltiplos de 8 que hay, que eso sería 79, ¿no? 9, 1, 10, 7, 8, 9, 79. Entonces la solución del ejercicio en este caso sería 79, ¿ya? Entonces, como les dije, tienen que leer siempre el ejercicio para que entiendan, ¿no? No es a veces hacer por hacer, ¿ya?
bueno, nos vamos a ir al 39. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 5 y pares? En este caso me está diciendo. Miren, ahí también tienen que pensar un poquito, ¿no? Ya les voy a indicar el por qué. Primero, el primer número de 3 cifras, múltiplo de 5, que sea par, ¿no? En este caso tendríamos el 100, ¿no? De 3 cifras, es múltiplo de 5 y es un número par. ¿Cuál sería el último número de 3 cifras, múltiplo de 5, pero que sea par? Sería el 990, ¿no? 990, porque después vendría el 1000. Y hacemos lo mismo, ¿no? Como me está pidiendo cuántos, entonces haría 990 menos 100. Pero aquí, ¿entre cuánto tuviéramos que dividir? ¿Será dividir entre 5 o será dividir entre 10? Tuviéramos que dividir entre 10, ¿no? Porque esto va a ir avanzando de 10 en 10. No va a ir avanzando de 5 en 5. Porque lo que me está pidiendo son los pares. No me está pidiendo los múltiplos de 5 impares. ¿Ya? Entonces sería dividir entre 10 y aquí más 1. En este caso tendría 990 menos 100, tendría 890, 89, 90 sería, ¿no? A ver, 990 menos 100, 890. Dividimos entre 10 y más 1. Y eso sería igual, simplificamos, 89 más 1, 90. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, estaba la trampita, se podría decir, ¿no? Que ustedes viendo los anteriores ejercicios y sin entender el problema, podían haber puesto aquí 5 y no 10, y les iba a dar un error. ¿Ya? Nos vamos a ir al 41. Ahora aquí me dice A es 13 más 7, B es 13 más 10, hallar X si es menor que 13, ¿no? Teniendo que A más B. Esto es similar a lo que les había indicado, que vamos a verlo más adelante en estas propiedades en esto. Si tenemos un número múltiplo más otro múltiplo de la misma cantidad, entonces esto se convierte en 1. Por simple lógica, ¿no? Si esto fuera 5, por ejemplo, solo 5, y esto fuera 5, ¿cuánto es 5 más 5? Es 10. Pero ¿cuánto es 10? 10 es 5 por, o 2 por 5, que también va a ser un múltiplo de 5. Entonces, si sumamos dos múltiplos de algún número, eso se convierte en un múltiplo. Si restamos, también se convierte en un múltiplo. Y esto es por simple lógica, ¿no? Ya que esta n es un número multiplicado por n. Y si ese número multiplicado por n multiplicamos por otro número, sigue siendo un número, pero más grande multiplicado por esa n. ¿Ya? Y en las potencias ocurre lo mismo. ¿Ya? Entonces, si sumamos dos múltiplos, sigue siendo múltiplo. Si restamos dos múltiplos, sigue siendo múltiplo. Si multiplicamos por algún número a un múltiplo, sigue siendo múltiplo de ese número. Eso es lo que les quiere decir. Entonces, para eso vamos a utilizar justamente esa reglita, pero con los números que nos está dando en este caso. ¿Qué llegaría a ser, por ejemplo, A más B? Ya lo vamos a reemplazar aquí. A más B sería 13 más 7 más 13 más 10. Que eso me dice que tiene que ser igual a 13 más X, ¿no? Donde este 13 es un 13 puntito, ¿sí? Por favor, no puedo poner aquí el 13 punto. Es 13 puntito. Entonces, de acuerdo a la propiedad que habíamos visto anteriormente, pues vamos a venir aquí para que me vayan comprendiendo esta partecita aquí. Este es 13 punto más 13 punto,
es simplemente un 13 punto. Entonces estos dos 13 que son 13 puntos, ya les he indicado por qué, se convierte simplemente en un solo 13. Y estos los voy a sumar, que sería 10 más 7, 17. ¿Sí? Que eso sería igual, me dice, a 13 punto más x. ¿Sí? Y ahora, este 17 ¿a qué llegaría a ser igual? Este 17 llegaría a ser igual a 13 más 4. ¿Sí? Y eso sería igual a 13 más x. Pero otra vez aquí aparece este 13 punto y aquí otra vez aparece este 13 punto. Esto llegaría a ser 13 punto porque sería 1 por 13. Ya, entonces estos dos 13 se convierten en un solo 13. Y más 4 igual a 13 más x. ¿No? Entonces en este caso, como este 13 punto es igual a este 13 punto, tendríamos que x simplemente llegaría a ser 4. Entonces estoy aplicando esta propiedad. Cada vez que vean la suma de dos múltiplos sigue siendo un múltiplo. La resta de dos múltiplos sigue siendo un múltiplo. Y si a un múltiplo multiplicamos por algún número, sigue siendo múltiplo de ese número, ¿no? Porque se convertiría en un número más grande solamente. Ya estos 13 de aquí, como les dije, a ver, un segundito. Para que aquí, ¿no? Aquí son puntitos. Aquí son puntitos, ¿sí? Este es 13 punto, esto es 13 punto y esto es 13 punto, ¿sí? Estos dos 13 puntos se convierten en un solo. Y esto también, aquí tendríamos 13 punto y este 17 se convierte en 13 más 4, pero al ser 13, como les decía, esto sigue siendo 13 punto porque se puede interpretar como 1 por 13, ¿no? Y esto es lo mismo, siguen siendo múltiplos, dos múltiplos, por eso son puntitos, sigue siendo uno solo, aplicando esta propiedad de aquí, ¿no? Y como estos dos son iguales, por tanto tendríamos que x va a ser igual a 4. ¿Ya? Entonces de esa forma es que he estado trabajando, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar ahí, lo voy a borrar todo para continuar con los ejercicios. A ver, después ¿qué tenemos? Aquí hallar los valores que puede tomar x en esto, ¿no? Otra vez división, ¿no? Otra vez aquí tendríamos una división en la 400 o en la 43. Una división o buscar algún número, ¿no? En este caso, a ver, vamos a hacer una división así. Sería 4 por 1, 4, bajamos el 2, no contiene 0, bajamos el 3, 4 por 5, 20, 3, 4 por 9, 36, sería 6, ¿no? Es que hemos hecho ese. Bueno, sería 6, ¿no? 4236 tendría que ser igual a un número multiplicado por 4, que sería 1059 por 4. Sí, 4 por 9, 36, llevamos 3, 4 por 5, 20, más 3, 23, llevamos 2, 4 por 0, 0, más 2 y 4 por 1, 4. ¿No? Es por eso que les decía que es 4. Lo mismo, si el numeral es múltiplo de 9, hallar a. Lo mismo, ¿no? Hacemos las divisiones correspondientes y encontramos ese valorcito.
solamente es dividir, ¿no? Es dividir y al final encontrarse con algún valor que me diera justamente el resultado, ¿no? Esto lo vamos a dejar. Entonces en el 47 lo mismo, ¿no? Hacemos las divisiones correspondientes para que aquí nos dé un resto A, para que aquí nos dé un resto B, y luego multiplicamos ambos. Y obviamente que tienen que ser menores que 13 porque estamos hablando de divisiones, ¿no? Con restos. A ver, vamos a buscar, bueno, ustedes me lo van a hacer el cálculo. Estamos en el 47, 37.542 llegaría a ser igual a 2.887 por 13 más, y ese valor les da 37.531, y entonces aquí sería más 11, ¿no? Más 11. Van a hacer esta operación y les va a dar justamente esto, ¿ya? En el otro caso tendríamos 48.505 que llegaría a ser 3.731 por 13, que eso les da 48.503, y por tanto sería más 2. Ya van a hacer la prueba de eso. Y lo que me interesa es simplemente el A y el B, ¿no? En este caso, sabiendo que A y B son menores que 13, cumplen, 11 y 2 son menores que 13, y lo que les están pidiendo encontrar es A por B. Me están pidiendo encontrar A por B, ¿no? Que en este caso A llegaría a ser 11 y B llegaría a ser 2, ¿no? Y la solución sería 22, ¿sí? Entonces aquí estaríamos terminando esta primera parte. Ustedes analicen todo lo que he hecho aquí y van a ver que los ejercicios son simplemente de divisiones, ¿sí? Con esto estaríamos terminando entonces esta primera parte.